ARAP TV, el primer canal de televisión chileno árabe. www.arabtv.cl. Hola, bienvenidos nuevamente aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a quienes se han conectado hoy día con nosotros. Hoy día tenemos un tema muy importante, muy interesante. Tenemos con nosotros a Juan Alberto Rabbah, que nos va a contar un poco, vamos a ver si se responde a la pregunta de si las iglesias evangélicas o alguna de las iglesias evangélicas apoyan o no el cometido de Israel. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a tener que primero ponernos todos en un contexto, saber de qué se trata, de qué estamos hablando, y para eso tenemos hoy con nosotros a Juan Alberto Rabbah. Muchas gracias, Juan Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea, por invitarme. Feliz de estar aquí. Bienvenido. Él es abogado, exdirector jurídico de organizaciones evangélicas y actual presidente de la Sociedad Bíblica Chilena. Antes de partir de lleno en el tema que nos convoca, les quiero contar que esta transmisión se ve totalmente en vivo hoy a través del Facebook también de ARAP TV, en el canal 99 de Cable Costa, en el canal 48 de Melivisión, en el canal 15 de Tu Mundo y en el canal 30 de Mundo Pacífico. Así que ya saben, ahí estamos transmitiendo en simultáneo a través de todos estos canales y, por supuesto, aquí a través del Facebook de la Federación Palestina de Chile. Muchas gracias a la comunidad palestina de Chile por brindar estos espacios. Vamos de lleno entonces, para que podamos al final de este conversatorio responder a la pregunta que nos convoca. Juan Alberto, cuéntanos un poco, antes que nada, en qué consiste todo este mundo de las iglesias evangélicas, no solamente en Chile, para nada, sino que cómo nace, de dónde viene y en qué se diferencia con otros cultos que son mucho más masivos, que tienen muchísimos más adherentes en los países árabes, por ejemplo. Sí, gracias por la pregunta, Andrea. Efectivamente, para hablar de la iglesia evangélica tenemos que retroceder 500 años a lo menos, ¿ya? Y llegar a la Reforma Protestante, cuando Lutero ya confronta a la iglesia católica por el desvío de la iglesia. Lo que Lutero quiere es reformar la iglesia católica, y de ese punto de vista fracasa, porque evidentemente la iglesia no se reforma, pero da origen a una nueva fórmula, a una nueva forma de comunicación del cristiano con Dios, ¿ya? Y ahí es muy relevante porque la doctrina luterana, y esto es muy largo, no quiero extenderme, pero yo te diría que lo esencial que da origen a lo que es la iglesia reformada, que empieza a derivar después en una iglesia que se llamó la iglesia luterana, luego una iglesia presbiteriana, luego metodista, bautista, los anglicanos en Inglaterra con Enrique VIII, muchas cosas de historia probablemente todos la saben, y esto es lo que llamamos hoy día, 500 años después, las iglesias históricas. Es muy relevante y vamos a ver por qué va a tener importancia cuando toquemos el tema de Israel más al final. Ya, pero es muy relevante entender que estas iglesias históricas son las que nacen en el momento que se produce la Reforma Protestante. ¿Ya? ¿Qué es lo relevante de la Reforma Protestante para los efectos de lo que nos convoca hoy día? Lutero, en su formación doctrinaria más importante,
dice algo que es tremendo y que borra de una plumada todo lo que se conocía ya en religiosidad en la época. Lutero dice que no hay más mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre. Y con eso borra de una plumada todo el sistema de indulgencia de la Iglesia Católica, borra de una plumada la mediación de un sacerdote para llegar a Dios, borra de una plumada todo el concepto de que yo requiero pasar por alguien para llegar a Dios. Lutero dice, la puerta para llegar a Dios está abierta directamente y es solamente a través de Jesucristo. ¿Ya? Si tú aceptas a Jesucristo, ¿ya? Y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces la puerta se abre, con lo cual destruye ya simbólicamente toda la arquitectura ya religiosa que se vería construyendo desde el siglo IV en adelante con Constantino. ¿Te fijas tú? Hay muchas más cosas que podríamos decir esto, pero eso es muy relevante para entenderlo. Bueno, ahí se marca un antes y un después. Exactamente. Esto ocasionó naturalmente una contrarreforma en la Iglesia Católica, ¿ya? Y se produjeron muchas guerras de religión en Europa, pero al final, al pasar de los años, al haber afincado esta nueva cosmovisión de fe, particularmente en Alemania, en los príncipes electores, hace que Alemania prácticamente termine dividida, ¿ya? Y después de la paz de Westfalia, ¿ya? En 1648 se dice, mire, se acaba esta discusión, los que quieran ser protestantes, vayan donde los príncipes electores son protestantes, los que quieran seguir como católicos, quédense donde los príncipes quieren seguir católicos. Y eso de alguna manera instauró un periodo de tolerancia religiosa, en que cada uno pudo empezar a vivir su fe cristiana, los que quieren el nuevo modo y los que quieren quedarse como católicos romanos, ¿okay? Eso siguió avanzando los años siglo XVI, siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, te diría yo, y eso llega a América fundamentalmente con los puritanos ingleses que dan origen a lo que hoy día es Norteamérica. Y se afianza muy fuerte porque el objetivo de los ingleses que arrancaron de que no podían vivir su fe en Inglaterra y fundaron lo que hoy día es Estados Unidos es justamente ese, poder vivir su fe libremente sin que nadie les conectara, les impidiera vivir la fe. ¿Ya? Y empezaron a expandirse. Y eso siguió funcionando perfectamente bien. Y en Estados Unidos se desarrolló muchísimo. El cambio, y vamos a llegar al punto interesante, se produce en el siglo XIX. En la mitad del siglo XIX, de 1850, se empieza a producir en algunos lugares del mundo, pero particularmente en Estados Unidos y en el sur de Estados Unidos, un movimiento que se llamó movimiento pietista, ¿ya? Gente que buscaba la sanación, ¿ya? Y la salvación de una manera, si tú quieres, por decirlo en términos simples, más emocional, más que apegado al texto escrito, literal de la escritura, más emocional. ¿Ya? Y eso da origen. Después del término de la Guerra Civil Norteamericana, se produce una anomia muy fuerte en toda la zona del sur. Los esclavos se convierten en libres, pero están como huérfanos porque el esquema de la hacienda de la esclavitud ya se desmorona. ¿Ya? Entonces, es en el momento que se empiezan a desarrollar muy fuertemente el pentecostalismo y estas iglesias pentecostales. Eso empieza a esparcirse por el mundo y llega también a Latinoamérica. Lo curioso de Chile específicamente, que este movimiento se produce en Chile en forma autónoma. En 1910 se produce el rompimiento al interior de la Iglesia Metodista Episcopal, que es una iglesia histórica, tradicional, por así decirlo. Se produce el rompimiento por un grupo de personas dirigidas por un pastor de esa iglesia, Willis Hoover, que empieza a buscar los carismas y los dones de Dios, ¿ya? Y empieza una búsqueda emocional espiritual. Eso hace que el liderazgo de la Iglesia Metodista en Chile en 1910 expulse al pastor. Y ahí nace la primera iglesia pentecostal chilena, que es la Iglesia Metodista Pentecostal, que es la más antigua. Mucho tiempo después, en la década del 40, recién empiezan a llegar delegaciones de las iglesias norteamericanas que te estaba hablando antes, que tienen un signo muy pietista. ¿Okay? Entonces, esas iglesias en general empiezan a expandirse dentro del pueblo llano. ¿Ya? No llegan a la clase media y mucho menos a la clase alta. ¿Ya? En Chile también, a fines del siglo XIX, entre 1860 y 1900, las iglesias históricas que ya estaban afincadas aquí, por el contrario, tenían ya una vinculación con la clase media y la clase alta. Te pongo un ejemplo. El Santiago College originalmente ya era un colegio evangélico. ¿Ya? Los principales colegios que había en Chile a principios del siglo XX, colegios ingleses, eran colegios evangélicos, no estaban vinculados a la Iglesia Católica. ¿Ya? Muchos industriales en Valparaíso, muchos industriales en las minas, ¿ya? Eran protestantes. Una cosa mucho más sorprendente que a lo mejor la gente no sabe. Agustín Edwards, el fundador del Mercurio, en la época de 1850 en Valparaíso, era anglicano.
¿ya? Y él hacía reuniones y permitía que pastores funcionaran en las bodegas del Mercurio de Valparaíso, ¿me entiendes? Entonces, hay todo una cosa que yo sé que para la gente que nos escucha probablemente es muy desconocida, por eso me interesa darle estas pinceladas para que por favor puedan entender de qué estamos hablando, ¿ok? Bueno, este movimiento pentecostal empieza a expandirse en Chile, ¿ya? Y ya en la década del 60 es alrededor del 6 o 7% los evangélicos de Chile, dentro de los cuales hoy día son el 15 o el 16% de la población, y de esos cuales el 80% a lo menos pertenecen a las múltiples iglesias pentecostales que hoy día existen. ¿Cuál es la característica de estas iglesias pentecostales? Son iglesias básicamente individuales que tienen muy pocos templos, excepto 3 o 4 iglesias más masivas que tienen muchos templos en todas partes de Chile, ¿ya? Pero la inmensa mayoría son iglesias individuales, ¿ya? Cuyo líder es un pastor, ¿ya? O un grupo que apoya al pastor. ¿Cuál es la característica de las iglesias pentecostales? Una cosa teológica y doctrinariamente muy importante, que es la literalidad de la palabra. O sea, ellos creen que el texto de la Biblia, tal como está, literalmente, es así. O sea, lo que se escribió hace 2000 años atrás sigue siendo absolutamente cierto hoy día, sin traspasarlo por el sedazo de lo que significa la modernidad, de lo que significan 2000 años después, de lo que significa la cultura occidental, a lo que se escribió en Oriente. ¿Te das cuenta? Entonces, eso Bueno, lleva a que naturalmente... Aquí quiero hacer un Por favor. paréntesis, más que un paréntesis, resaltar un punto, porque nos va a servir Ajá. mucho para comprender lo que viene después, cuando hagamos la conexión con el sionismo Ajá. o para cuando hagamos la conexión de si hay o no hay un apoyo explícito o implícito también a Israel. Que mucho ojo con lo que recién decía Juan Alberto respecto a que estas iglesias evangélicas están muy, muy vinculadas con la literalidad de la Biblia. Y todos sabemos que en la Biblia, en más de un lugar, sí habla de Israel como un pueblo elegido de Dios y como una tierra prometida. Entonces, subrayemos eso porque de poco nos estamos acercando al tema que nos convoca. Si alguien se acaba de conectar, si alguien viene llegando atrasado, les cuento rápidamente que estamos con Juan Alberto Rambá. Él es abogado, exdirector jurídico de organizaciones evangélicas y actual presidente de la Sociedad Bíblica Chilena. Seguimos entonces, nos estamos aproximando ya a lo que nos convoca. ¿En qué consiste, cómo se traduce esta literalidad de la Biblia en las iglesias evangélicas? Y si todas estas iglesias evangélicas, ya me quedó claro que es más de una, ¿cómo se dispersa en todas estas iglesias distintas? No, son muchas. O sea, a ver, yo diría que hoy día hay fácilmente más de 3000 iglesias en Chile. 3000, o sea, no 200 ni 300, 3000, ¿ya? De las cuales el 80%, 90% son iglesias pentecostales, ¿ya? Que tienen esa característica doctrinaria. Entonces, vuelvo al tema que es muy importante. La doctrina teológica de estas iglesias es una doctrina teológica muy sucinta, de poco desarrollo, ¿me entiendes tú? Porque en definitiva ellos dicen, me basta el texto escrito de la Biblia, yo no necesito hacer ningún desarrollo teológico posterior al texto, ¿ya? Eso naturalmente trae muchas complicaciones y ya veremos más adelante las complicaciones que trae respecto a lo que tú recién decías, ¿ya? Pero lo relevante entonces es que el culto, la actividad cultica del pentecostalismo se desarrolla justamente, a valga la redundancia, en el culto, en el templo, ¿vale? Son reuniones religiosas de mucha emocionalidad, en que hay mucha alabanza, hay mucho canto, hay mucha oración. Son personas que están muy involucradas emocionalmente, que se dedican en cuerpo y alma porque creen de verdad. O sea, tú no puedes dudar de la fe auténtica que esta gente, en la inmensa mayoría, tiene. Entonces, también es un tema que hay que tomarlo en consideración cuando veamos el tema más adelante. Estas iglesias, como te digo, que están muy, muy metidas ya en la mayoría de los lugares de este país, pertenecen ya desde el punto de vista, si quieres, socioeconómico, a los sectores medios bajos de Chile. La inmensa mayoría están ahí, ¿ya? Más que los sectores medios altos, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, ¿sí? ¿Por Me qué? decía, perdón, no. Porque es ahí donde naturalmente, bueno, tendríamos que explicarte un programa entero para explicarte esto, pero tiene mucho que ver con que cuando se empieza a producir en Chile la migración del campo a la ciudad, de la década del 30 al 40, y se empiezan a acordar estos cordones urbanos alrededor de las grandes ciudades, ya hay una anomia en que la gente pierde una seguridad. Y de alguna manera, estas iglesias evangélicas, con un orden interno y con una fe, proveen un lugar de refugio a estas personas.
Las personas pueden seguir practicando su fe, ya no en la Iglesia Católica, no con un sacerdote, sino con un grupo de ellos que padecen las mismas carencias que padecen ellos, ¿ya? Y les da un grupo de pertenencia que es muy importante. ¿Te fijas tú? Además, que una cosa muy interesante, que las iglesias evangélicas, todavía queda mucho de eso, pero eran muy rígidas en el sentido de que las personas tenían que ser buenas personas, ¿ya? Se prohibía el alcoholismo, la persona tenía que trabajar, ¿ya? De hecho, desde ese punto de vista, la labor de las iglesias pentecostales en este país es enorme. O sea, Chile tiene una deuda enorme con las bajas del alcoholismo que en gran medida las iglesias evangélicas hicieron sin apoyo del Estado, simplemente porque ellas entendían que es parte de su misión. ¿Ya? Entonces, estas iglesias, lo relevante de las iglesias pentecostales es que están ahí, por así decirlo coloquialmente, donde las papas queman. ¿Me entiendes tú? Tú a la población en Chile que vaya te vas a encontrar con una iglesia pentecostal. A lo mejor no hay un templo católico, pero una iglesia pentecostal y más de una sí va a haber. ¿Okay? Esto nos trae entonces que es la visión de ellos con respecto al mundo, y aquí entramos una cosa muy importante, es más bien constreñida. En general, el mundo pentecostal se mueve al interior de la iglesia. ¿Por qué? Porque la doctrina ya dice que hay una separación tajante, y eso es bíblico, ya, pero mal interpretado, en mi opinión, que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino del mundo, que es el reino del diablo. Por lo tanto, con los tales ni os contéis y apartados de esto. ¿Ya? Eso se mantuvo, diría yo, en Chile, el mundo pentecostal, la década del 40, del 50, del 60, del 70. En el 80 empieza tímidamente a haber abrirse más al mundo, porque ya hay toda una generación, empieza a haber una generación de jóvenes evangélicos que tienen mayor educación, que van a la universidad y empiezan a provocar al interior de esas iglesias un cambio, una mirada distinta. El año 90 me tocó dirigir la lucha de las iglesias evangélicas por la ley de igualdad de culto. Fueron 9 años muy intensos, en los cuales por primera vez en la historia en Chile, la iglesia evangélica se unió. ¿Ya? Y después de una gran lucha, se obtuvo una ley de igualdad de cultos, ya que te pone en el mismo pie de igualdad jurídica con todos los demás credos religiosos existentes en el país. ¿Ya? El año 2000, ya por así decirlo, cuando ya están sólidamente asentados, unidad. Empieza a llegar a Chile un movimiento, ¿ya? Dentro del mundo pentecostal que viene de Estados Unidos, que se llama neopentecostalismo. ¿Y en qué consiste este neopentecostalismo? Empiezan a abandonar esta idea de quedarse solamente adentro del templo y solamente a predicar el evangelio, a hacer que la gente se convierta y llevarla nuevamente al templo para que sea parte de la comunidad cristiana sin salir afuera. ¿Ya? Es un neopentecostalismo que además viene contaminado, en mi opinión, con un concepto muy complejo que le ha hecho mucho daño, que es la famosa teología de la prosperidad. ¿Ya? Hay una idea equívoca de que si yo salgo al mundo y el mundo, la gente tiene dinero, ya una prueba de que Dios está conmigo es que yo tengo dinero. Entonces tener dinero es bueno. ¿Ya? ¿Ya? No es una cosa mala, sino que es una cosa que es buena. ¿Ya? Tener acceso a los bienes de consumo es una cosa buena, cuando antes naturalmente el mundo evangélico tradicional no tenía acceso a los bienes de consumo porque no tenían los medios económicos. Como la economía en este país creció, y en el mundo en general, la gente empezó a acceder. ¿Ya? Se produce un cambio socioeconómico importante que provoca también este cambio de mentalidad. Entonces empiezan a mirarse con interés estas cosas que antes eran del mundo, que ahora sí las tengo dentro de la casa. La gente accede a bienes de consumo de todo tipo. ¿Ya? Y eso empieza un cambio de mentalidad. Ahora, eso se exacerba con la teología de la prosperidad, porque hay un grupo de algunas iglesias, no todas, pero algunas iglesias grandes, que empiezan a mercantilizar desde el punto de vista del manejo de la iglesia. Hay un manejo de la iglesia que dice no. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que ser alguien importante, empiezan a mover mucho dinero, ya y hoy día iglesias que tienen canales de televisión, que tienen cadenas de radio a través de todo Chile, ya que empiezan a hacer una influencia. Y eso se transformó inclusive además en empezar a participar en algo que nunca antes se habían preocupado, que era participar en política. Del año 2000 en adelante ya empiezan a aparecer el interés de participar en política. ¿Okay? Ese tema es bien relevante. Ahora, sí, ese tema es bien relevante. Entonces, aquí quiero poner otra subrayado, porque en el fondo, al tener los recursos monetarios, sus propios canales de televisión, sus propias radioemisoras, personas que son influyentes, que son personas políticas, que son personas que son conocidas, que pueden ser de alguna manera líderes de opinión, o sea, por supuesto que es una gran oportunidad para que sean tomados por un sector político o porque se integren a un sector político determinado. Y esto es muy importante, Juan Alberto, por eso quería poner acá otro subrayado, porque lo vimos de manera muy potente, de manera
innegable, por ejemplo, en las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo, en las elecciones de Jair Bolsonaro en Brasil, donde la comunidad evangélica no solamente fue y votó por uno de los dos candidatos, sino que además aportó con los canales de televisión, con toda esta verdadera red, con todo este tejido de llegada a la gente y de llegada a las masas, también podría ser en base a lo que tú nos has explicado de hacia Así dónde es. se elige. Entonces, realmente es un vínculo que le conviene al político, que le conviene a la política desde el punto de vista de los recursos y de la llegada a los posibles votantes. Exactamente, mira, eso es tan cierto que efectivamente, si tú ves un poco lo que ha pasado en la historia política en las últimas elecciones del 2000 en adelante, por primera vez en la historia, los distintos candidatos de los distintos partidos concurren a los templos a dar a conocer su opinión, buscan el apoyo de los pastores, buscan el apoyo de líderes evangélicos, van a las radios, van a los canales de televisión. ¿Te das cuenta? Ahora, en todo caso, quiero explicar que lo que está sucediendo en Chile no tiene comparación con lo que pasa en Brasil. En Brasil la cosa es mucho más compleja porque ahí hay una bancada evangélica potente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De hecho, el presidente actual, Jair Bolsonaro, ya salió en gran parte apoyado justamente por esta gran masa evangélica que ya tiene un poder político y de influencia que se ha construido en los últimos 30 años, porque esto no partió ahora, en Brasil partió a principios de los 90. Bueno, Chile de alguna manera está caminando hacia eso. ¿Ya? Entonces, tenemos hoy día que hay un grupo de líderes evangélicos que tienen acceso a muchos recursos, que tienen medios de comunicación, que obviamente despiertan el apetito de los políticos y empiezan a influir. Y naturalmente entonces, no me cabe la menor duda que aquí la comunidad judía lo que ha hecho es empezar a interactuar con ellos. Ahora, vamos de nuevo a la literalidad de la Biblia porque es muy importante. Aunque parezca absurdo lo que voy a decir, pero es relevante. La Biblia son dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo relacionado a lo que tú decías respecto a la tierra prometida está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, no dice absolutamente nada al respecto. Cero. ¿Ya? Entonces, pero también, ¿qué es relevante? Lo relevante es que Jesucristo dijo que se declaraba toda la ley que está en el Antiguo Testamento cumplida en él. Y de aquí en adelante teníamos que regirlo por lo que él nos planteaba. ¿Ya? De hecho, el apóstol Pablo, inclusive, no quiero predicar, pero dijo claramente que hoy día, ante el ojo del Señor, ya no hay judío ni griego, cita libre, esclavo, ¿ya? Todos somos iguales ante el Señor. ¿Ya? Entonces, no puede haber gente de primera clase o segunda clase frente a Dios. ¿Ya? Ese principio que es muy importante. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es? Para poder tener esa claridad mental, ¿ya? La gente tiene que tener una formación académica detrás que al leer la Biblia le permita concluir y hacer esa diferencia. Y lamentablemente en general, ya en el mundo pentecostal, la formación académica de la inmensa mayoría de las personas no da para eso. Entonces, se enfatiza una vez más la lectura literal de la Biblia, ¿ya? Y se toma lo que se dice ahí sin filtro, sin sedazo, sin análisis, sin proceso, sino que tal como está. ¿Me explicas tú? Entonces, claro, no te olvides, y te pongo un ejemplo dramático, que cuando estaba la pelea por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, había líderes importantísimos del Senado que con la Biblia en la mano justificaban la esclavitud. O sea, yo puedo tomar la Biblia y en realidad, si la quiero hacer decir cualquier cosa, la puedo hacer decir cualquier cosa. ¿Ya? Por esto es lo peligroso de tomar un texto y decir, a mí me conviene decir que esto dice esto, entonces esto dice. ¿Ya? La Y interpretación. eso lamentablemente es un fenómeno que está muy arraigado. Obvio, es un fenómeno que lamentablemente en el mundo pentecostal en particular, de la iglesia histórica que tiene muy claro el cuento, está muy, muy arraigado. ¿Entiendes? Entonces, eso lleva a que el caldo de la tierra, por así decirlo, esté abonada, ¿ya? Para que les haga sentido si alguien les dice, no, ya, los judíos ya tienen derecho a la tierra de Israel porque Dios se lo prometió. Bueno, pero la pregunta contrapartida que habría que hacerse es, pero resulta que los judíos no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios y del Señor, ¿ya? Y Dios y Jesucristo, los que somos cristianos decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por lo tanto es Dios mismo. Entonces es un contrasentido que yo, como cristiano, pretenda apoyar a un grupo que niega que mi Dios es Dios. No sé si me sigue, a lo mejor está muy complicado lo que estoy diciendo, pero es un tema teológico muy profundo. Es un tema teológico muy profundo que es muy... Ok, es un tema que hay que tener muy claro, ¿me entiendes tú? O sea, yo te diría que si hay hoy día, para intentar empezar a responder la pregunta, si hay hoy día
una suerte de apoyo a Israel, es porque la gente no entiende lo que estamos hablando. O sea, te lo pongo de otro modo. Si en el Evangelio Jesucristo dice que Él no requiere ni una casa, ya, ni bienes, ya, y Jesucristo como Dios requeriría un Estado, requiere una bandera, no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Y obviamente lo que el mundo pentecostal en general y muchas iglesias no entienden, ya, es una diferencia esencial entre judaísmo, que es una religión, y el sionismo, que es una ideología política. Son cosas completamente distintas, ¿ya? Entonces se mezclan las dos cosas, se confunden Sí, las dos cosas, entonces a lo mejor la gente de pronto de buena fe dice, bueno, es que son judíos, ¿ya? Entonces como se les prometió, entonces claro, si está el Estado de Israel, es porque entonces la promesa de Dios, que cuando Dios vuelva, ¿ya? El Estado de Israel, pues no hablas con rabinos judíos, y dicen, no, si para nosotros el Mesías no ha vuelto, y si el Mesías no ha vuelto, entonces no puede haber un Estado de Israel. ¿Ya? Y todo eso es una cosa que, si para la gente normal es difícil de asimilarla y de entenderla, ¿ya? Hay que hacer un trabajo de formación y de educación para hacerle entender a todo el mundo religioso, particularmente pentecostal, ¿ya? Que ahí hay un tema de fondo que ellos no han procesado. Entonces, yo te diría, para empezar a entrar en el tema, que si hay un apoyo aparente, ya, un apoyo aparente, ya, del mundo evangélico, ya es esencialmente por una ignorancia muy grande y una falta de formación al respecto. ¿Me entiendes? El hecho de leer la Biblia literalmente, basta que diga, la Biblia dice que le prometieron a Israel, entonces bueno, está bien. ¿Ya? Lo que ya, evidentemente es pero una contradicción ahí, absurda. cuando tú mencionas que hay una falta de formación y que debido a la ignorancia se hacen estas interpretaciones y en el fondo esta interpretación que puede estar errada se transfiere a los feligreses, a los fieles de esa iglesia, de ese pastor. Entonces, más que decir que faltaría alguna formación previa de aquellos que van a escuchar la prédica para entenderla, no deberíamos pensar mejor quizás que el que necesita más formación, por ejemplo, en un estudio de la Biblia misma u otro, es el pastor, más que decir que la gente no tiene la formación Absoluta. suficiente y que el pastor en el fondo los convence de esto aprovechándose de la ignorancia. O sea, yo creo que va más arriba, yo creo que es el pastor quien Bueno, debiera tener a lo que, la preparación para él comprender y en vista de esta comprensión, que se supone que sí debería ser la acertada, irrigar eso hacia sus feligreses. sí, eso que tú dices es muy cierto. Efectivamente, yo creo que el principio de solución del problema parte por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo por eso te hablo primero de la gran masa. Luego, efectivamente, a nivel de los pastores de la iglesia pentecostal en general, la formación es una formación teológica, entre comillas, muy básica. Básicamente lo que se enseña es leer la Biblia, que dice la Biblia, ¿cierto? Pero no hay un análisis profundo. ¿Entiendes? Y menos que la parte más compleja, que es cómo yo trabajo con el texto bíblico que se escribió hace 2000 años atrás y lo convierto en algo que hoy día tenga sentido. ¿Me entiendes? Esto que es el trabajo que la iglesia histórica, por ejemplo, claramente se hace. ¿Me entiendes? Que la iglesia católica lo hace, ya que la iglesia ortodoxa lo hace. ¿Cómo hago que ese texto tenga sentido hoy? ¿Ya? Porque obviamente, si yo me voy, si llego al extremo absurdo, podríamos decir entonces, bueno, como en el Antiguo Testamento, a los infieles se les masacraba a todos, entonces, hagamos un ejército, armémonos todos y masacremos a todos los que dicen, a todos los que no quieren, a todos los que no son evangélicos, lo que es una locura absoluta, ¿me entiendes? Entonces, estoy extremando el argumento para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿ok? Ahí hay un tema, te digo, que es muy potente. Efectivamente, la formación en los seminarios pentecostales es una formación muy básica, que en el fondo lo que pretende es enfatizar ciertos aspectos básicos, ¿ya? De la liturgia y de la cosmovisión, ¿ya? No hay un desarrollo más amplio que te permita a ti realmente decir, mira, ¿ya? A ver, ¿qué piensa? ¿Cómo diríamos nosotros como cristianos? Esta pregunta muy simple, ¿ya? Lo que Alberto Hurtado, el santo de la Iglesia Católica, decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Frente a cualquier situación que esté hablando, frente a esto, ¿ya? Porque si hoy día, por ejemplo, si hoy día tú le preguntaras a un pastor pentecostal, ¿ya? O miembro de la iglesia pentecostal, ¿qué diría Cristo frente a lo que pasa hoy día, ya, en el Estado de Israel con los palestinos? Por ejemplo, ¿Ya? Bueno, yo no te quiero amargar un poco, pero más de algunos me han dicho, bueno, pero es que son los judíos, esos días, así que tienen derecho a hacer lo que quieran. Me lo han dicho en mi cara. ¿Ya? Así que no te creas que hay gente que está mucho más confundida. Pero en general,
Es ese el trabajo que hay que empezar a hacer para empezar a hacerles ver que la cosa no es tal cual. Y de alguna manera, como decía, hay algunos líderes que evidentemente están cooptados por esta idea porque les interesa el apoyo a Israel. Esta cosa, te digo, empezó recién hace 4 o 5 años atrás, no es una cosa muy antigua, ¿te das cuenta? De hecho, ¿Y yo te por puedo qué? decir que hay un par de líderes de esto, ya que fueron invitados con todos los gastos pagados por el Estado de Israel a conocer Tierra Santa. Bueno, Entonces, claro, ahí líderes se produce ya políticos, una cosa distinta. exacto, no solamente llevan a líderes de la iglesia evangélica a conocer con todos los No, gastos pagados el plan por turismo, sino supuesto, no, también pero por a supuesto. nuestra clase política, a nuestra clase Eso empresarial y a es. muchos otros. Pero Exactamente eso es lo retomando, que hace. exactamente, Eso. pero ¿por Ajá. qué a Israel le conviene o busca este acercamiento con las iglesias evangélicas? Ahora, según entiendo ya por todo lo que hemos conversado hasta ahora, es a una parte de las iglesias evangélicas. ¿Será que, por ejemplo, como Exacto. cuando hablamos que la política se polariza y queremos llegar a un encuentro, queremos llegar a algo común, hemos escuchado alguna vez decir que hay que eliminar los extremos, ¿verdad? ¿Será que en el caso de las iglesias Uh-huh. evangélicas también hay que de alguna manera eliminar estos extremos o no considerar estos extremos que en el fondo también no solamente dejan muy mal a la iglesia evangélica, porque yo creo que hay mucha gente que piensa que la iglesia evangélica es una sola y que son todos de los mismos y los metemos a todos en el Exacto. mismo saco. A mí me quedó súper Eso claro es lo que no más es así. importante que... Y espero que todos los que están escuchando lo tengan claro también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos extremos, como es Exacto. el caso de las iglesias evangélicas, por ejemplo, en Estados Unidos, que derivan en todos estos grupos de Ah, supremacía blanca y todas estas cosas, que en el fondo no le hacen ningún favor al resto de las iglesias evangélicas? allá quiero ir justamente, me tocaste nuevamente el enganche que yo quería hacer contigo. Efectivamente, desde principios del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, en el sur de Estados Unidos, que es justamente donde nacieron las iglesias pentecostales, que son muy fuertes hoy día, ¿ya? Hay inclusive iglesias históricas, como la Convención Bautista del Sur, que son muy fundamentalistas. Estas iglesias que, como te contaba, inclusive en Estados Unidos, no participaban en política, por primera vez en la historia apoyan explícitamente a Ronald Reagan, y cuando Reagan llega al poder, por primera vez estos grupos fundamentalistas, y diferencio claramente la iglesia en general de los grupos fundamentalistas norteamericanos, que son los que empiezan a participar ya y a ocupar cargos y a ocupar posiciones políticas. Y se empieza a repetir con los distintos presidentes que ha seguido adelante. ¿Ya? De hecho, inclusive, estos grupos fundamentalistas son la base y el impulso del Tea Party, ¿ya? Que es el ala extrema derecha del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y es de allá que viene toda esa concepción, y a través de las iglesias chilenas que tienen su origen en Estados Unidos y con la cual mantienen relación, empieza a entrar esta idea, ¿ya? De la teología de la prosperidad, empieza a entrar esta idea del nuevo pentecostalismo, esta idea de adquirir poder político. Y es aquí, evidentemente, obviamente, que la comunidad judía muy astutamente ha intentado meterse y cooptar, y lo ha hecho con varios líderes evangélicos que lo prueban la famosa bandera evangélica de la última marcha para Jesús del año pasado y año antepasado. ¿Te das cuenta? Entonces, claramente el problema está ahí. No es un problema de fácil solución, pero claramente tenemos que hacer algo al respecto, sin discusión ninguna. Entonces, para ir haciendo ya un poco síntesis, les quiero recordar a quienes nos están escuchando que tenemos un espacio para preguntas, así que pregunten, porque les vamos a responder, para eso estamos aquí con Juan Esa es Alberto la idea. Barbá. Entonces, si tú nos dices que la iglesia evangélica nos habla a todos como hijos de Dios, sin distinguir, sin segregar a unos sobre otros, Ajá. entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Porque yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando que quizás es católica, que va a misa, y que cuando leen la Biblia en Claro. misa, tampoco entienden a qué se refiere, porque parece que es algo que ya Sí. está tan atemporal que uno no sabe cómo traducirlo y uno dice, bueno, pero ¿a qué se refiere? O sea, en este caso, ¿a qué se Bueno, refiere? qué bueno que tocaste ese tema. Sí, pero un momento, una cosita Mira, más, qué bueno que tocaste ese tema porque, esta y otra, sí. ¿A qué se refiere, por ejemplo, ok, cuando se habla esta frase que hemos visto en la Biblia más de una vez de que Israel es el pueblo elegido de Dios?
Bueno, aunque tú no lo creas, bueno, es largo explicártelo para que lo entiendas, pero lo que te lo resumo en una sola frase. De acuerdo al texto bíblico, los eligió no porque fueran el mejor, sino porque eran el peor pueblo de la tierra. Mira lo que te acabo de decir. Eran en esos años el peor pueblo de la tierra. Y de acuerdo, tomando el texto bíblico tal como está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y O sea, eran de alguna para manera los demostrar que lo que Dios... necesitaban, eran entonces los que fueron elegidos porque eran los que necesitaban redimirse. Como dice el Nuevo Testamento, Dios no tiene necesidad de sanos, sino que necesidad de enfermos para restaurarlos. Ese es un poco el principio que está detrás, que está en el Antiguo Testamento y que se reitera con Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Me entiendes tú? Pero quería volver al tema que es muy importante lo que tú decías, ya volver al tema, te digo, de Estados Unidos y volver al tema, porque no, te insisto, en la Iglesia Católica nunca tuvieron mayor problema con la interpretación de la Biblia, porque desde el día uno se dijo que la interpretación de la Biblia era privativa de la jerarquía eclesiástica, vale decir, de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, del Papa. La diferencia es que Lutero hizo una cosa muy importante, que además de enunciar este principio de que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre, hizo algo notable. Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego directamente al alemán, y con eso sentó las bases del idioma alemán moderno. Y por primera vez se puso al alcance del pueblo llano, de la gente común, el poder leer la Biblia en su idioma propio. ¿Ya? Es un cambio, no te puedo explicar lo que significó en la Europa de esa época, ese cambio copernicano que después se tradujo evidentemente a distintos idiomas, pero a partir del alemán. ¿Ya? Entonces, esa idea de que yo tengo derecho, que lo afirma Lutero en sus tesis, que yo tengo derecho a acceder al texto bíblico y leerlo e interpretarlo y sacar mis conclusiones por mí mismo, esto es muy importante, por mí mismo, me lleva a que puedo hacer un buen trabajo, pero puedo hacer un pésimo trabajo y llegar a cualquier desvarío. ¿Entiendes tú? Por eso es que, utilizando un refrán muy chileno, la Biblia sirve para un barrido y para un fregado. O sea, yo con la Biblia en la mano puedo llegar a concluir cualquier cosa si mañosamente quiero concluir cualquier cosa. Ese es un problema muy complejo. Mira, las preguntas me las vas a hacer tú, las respondemos directamente. Sí, termina el punto y yo voy a leer la pregunta de Yamile en este caso. Sí, quería esencialmente lo que quiero decirte que justamente el riesgo, si tú quieres, de que yo pueda acceder directamente al texto bíblico, que si yo no tengo una formación académica, no tengo una madurez tanto de formación y mental y espiritual, ya yo puedo concluir cualquier cosa del texto bíblico. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, la formación es muy importante. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, la formación tanto de los pastores como de los mismos miembros en las iglesias respecto al tema. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas, los cultos del día domingo, a los niños se les hace una escuela dominical en la cual se les enseñan los rudimentos de la fe. ¿Ya? Equivalente para el catecismo cristiano, el catecismo católico, pero el catecismo católico son unos años. Aquí es para siempre. O sea, el niño desde que nace ya es adolescente y los adultos todos los domingos siguen yendo a clase antes del culto. ¿Me entiendes tú? Entonces, ahí hay un tema que es muy complejo al cual habría que meterle mano para ver cómo dar vuelta al tema. Bueno, vamos a ir tomando las preguntas que nos están mandando a través del chat, así que los invitamos a seguir, tenemos todavía tiempo para responderlas. Aquí tenemos la pregunta de Yamile, que nos pregunta, ¿quiénes forman a los pastores, en base a que estábamos hablando de que falta una formación mejor, porque ellos predican con la bandera de Israel a sus espaldas? Y si será el sionismo quienes financian a estas iglesias. Mira, yo de respecto te reitero, Yamil, una cosa importante. Lamentablemente, los pastores en Chile no tienen una formación ni académica, con suerte la gran mayoría tendrá cuarto medio, ¿ya? Y no tienen una formación de fondo. De hecho, te diría yo, ya hay muchos pastores con un poco más, pentecostales con mayor formación, pero la inmensa mayoría, sobre todo los más antiguos, no tienen ninguna formación. Simplemente toman el texto bíblico, son elocuentes para predicar, reúnen una congregación, ¿ya? Y siguen adelante, sin ningún tipo de formación de ninguna especie. Te das cuenta, a lo más un par de cursos por ahí. No hay una rigurosidad, porque como las iglesias son autónomas e independientes, nadie las controla, nadie las forma, porque, mira, para entender esto hay que sacarse el esquema católico de la jerarquía católica. ¿Ya? Sí. Inclusive la iglesia ortodoxa, que también tiene un esquema de jerarquía muy claro, o sea, no cualquiera es sacerdote. Aquí en el mundo pentecostal, a ver, te lo explico mucho más gráfico. El día de mañana yo tomo mi Biblia, me pongo a predicar en la calle, consigo un grupo de gente, me siga
y fundo una iglesia y tengo todo el derecho legal y constitucional de hacerlo, y ahí estoy, sin haber estudiado, sin ninguna formación de ninguna especie, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un tema delicado. Ahora, con lo que tú respectas a que hay pastores que predican la bandera de Israel a la espalda, bueno, este es un fenómeno muy reciente y que parte, como lo que te decía yo, de esta cosa, ya de que es lícito, a través de la teología de la prosperidad, a través del neopentecostalismo, de que es lícito apoyar al Estado de Israel, lo que es absurdo, porque obviamente, ¿cómo yo puedo apoyar a un Estado donde la gente que vive ahí no cree en Jesucristo, que se supone que es la base de lo que yo creo? ¿Te das cuenta? Hay una contradicción vital, pero eso hay que hacerlo ver. Es básicamente lo que te podría decir al respecto. Ya. Vamos entonces aquí con otra pregunta. Tenemos una pregunta de Esther Ananía. ¿Cómo saber cuál es la Biblia o las escrituras originales? Históricamente ha ido cambiando a través de los siglos. Muy buena pregunta, Esther. La verdad es que la Biblia o escrituras originales, ya los textos originales está más o menos claro que son los que son, y no hay mucha discusión entre los eruditos respecto a eso. De hecho, el descubrimiento en las cuevas de Qumran en la década del 50, en Tierra Santa, ya prueba que efectivamente lo que conocemos como textos originales concuerdan bastante. El tema de fondo, más que los textos originales, son las traducciones. ¿Ya? No te olvides que el Antiguo Testamento está escrito básicamente en arameo y un poco en hebreo, ¿ya? Y el Nuevo Testamento está escrito esencialmente en griego. ¿Ya? Entonces, si tú traduces directamente del griego, ¿ya? A cualquier idioma moderno, lo que hizo Lutero en el siglo XVI, traducir directamente del griego al alemán, ya yo te diría que esa traducción va a depender de la calidad del traductor, del buen manejo griego que tenga. ¿Te das cuenta? Pero yo diría que hoy día lo digo tan claro que los textos originales no están alterados en sí. ¿Ya? Ahora, lo que sí es mucho más complejo es si todos los libros de la Biblia son los que son. Claramente está acreditado que no son los que son, que eran muchos más. Entonces, lo que hoy día nosotros conocemos como el texto, como la Biblia, que tiene 64 libros, es lo que en definitiva quedó, y lo que los eruditos de la época, en el siglo III, en el siglo IV, dijeron, este es el canon de la Biblia y esto nos vamos a regir. ¿Okay? Hay un punto importante que yo quería hacer respecto a lo que estábamos, a la respuesta que estabas elaborando recién, que no sé si todos lo saben, porque puede ser que haya mucha gente que tenga alguna cercanía con los textos bíblicos por su fe o por investigación, y puede ser que muchos otros no. Entonces, yo no sé si los que están escuchando saben, pero la Biblia no salió, no se publicó, por supuesto, no se acumuló esa documentación que está en la Biblia cuando estaba Jesús. Tampoco después de que murió Jesús, sino siglos después. Entonces, es muy probable que no sea en muchas partes la palabra textual de Dios, porque tendrían que haberse conservado siglos esa documentación para estar hoy día editada y empastada en lo que conocemos como la Biblia. Entonces yo creo que eso es importante, porque uno piensa que habla de la palabra de Dios y que Dios pronunció algo, emitió algo, dijo algo, y había alguien ahí casi que tomando apunte, y eso no es así. La Biblia se configuró siglos después de la muerte de Cristo, de Jesús. Vamos ahora con... Bueno, eso que porque tú... Disculpa, sí, anexionalmente me entré para decirte algo, es que es muy bueno lo que tú decías, porque hay que entender justamente eso, ¿ya? En el mundo protestante, en el mundo evangélico, se sostiene que la Biblia rectamente interpretada está inspirada por Dios. Está claro que Dios no la escribió con su mano, ¿me entiendes? Pero se supone que es la palabra de Dios, se acepta que es así sin cuestionarla. Y ahí hay un principio que también lleva a la literalidad de la Biblia. ¿Te das cuenta que hace que sea más complejo todavía que estamos conversando? Perfecto, vamos ahora, cerramos el punto y vamos ahora con la pregunta de Marlene Baraque. ¿Quién financia a las iglesias evangélicas? Las iglesias evangélicas son financiadas en un 100% por los miembros de la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Ya? ¿Y eso son obligatorias? Todas. El diezmo se supone que es obligatorio. Ahora, no el 100% lo cumple. Yo te diría, de hecho, que la media es menos del 50%. Pero es suficiente para que de alguna manera se sostenga físicamente el culto, el templo y el pastor, que en definitiva vive de los diezmos que pagan los miembros de la congregación. Excepto, naturalmente, las congregaciones muy grandes, en que ahí sí que las cantidades de lo que entran son fantásticas. Ya, y ustedes recuerden el caso de la catedral aquí de J. Becha,
ya con todo un lío del pastor que se recibía 60, 70 millones de pesos mensuales, ya son cifras siderales. Pero eso, ojo, es la excepción absoluta. Yo te diría que la inmensa, o sea, de 3.000 iglesias evangélicas, te aseguro que la inmensa mayoría, el pastor con suerte llega a juntar 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos al mes. ¿Ya? O sea, son Que gente tampoco es básicamente malo. que está en el trato. No, pero no son ricos ni mucho menos. ¿Ya? Ahora, con respecto a que los sionistas lo financian, no, yo no creo que haya financiamiento, excepto esto que te contaba, alguna invitación, alguna donación, pero no es un financiamiento que tú digas a alguien le va a poner plata, no. La iglesia evangélica se financia a través de sus propios miembros. Aquí vamos con otra pregunta de Eduardo Carmi respecto a Ah, si la Biblia dice que conozco a Eduardo, qué Israel, bueno que... si la Biblia dice que Israel es el pueblo elegido, ¿los ateos tienen que aceptarlo? Claro, no, no solamente los ateos, es mucho más absurdo. O sea, a ver, se supone que ese mensaje está dado exclusivamente a los judíos y podría tener validez ya en la época que se inscribió, ya, y eso estamos hablando de 3.000 años, 3.000 años antes de Cristo, ¿entiendes? ¿No? De 3.000 años antes de Cristo, cuando se escribió el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, claramente no tienen que aceptarlo. O sea, en la sociedad que hoy día vivimos, ¿ya? O sea, sería obligatorio para todos, para los no creyentes, para los musulmanes, para los ortodoxos, para los católicos, para los evangélicos, claramente no tiene ningún sentido. ¿Ya? O sea, esa frase que Israel es el pueblo elegido y que Dios lo metió en la tierra, ya es algo que ellos pusieron ahí porque eran judíos y necesitaban defenderse frente a los demás pueblos los cuales vivían en la época. Eso hoy día obviamente no tiene ninguna validez ni la puede tener jamás. Bueno, eso es muy importante y ya estamos casi ya resolviendo, respondiendo de manera integral a la pregunta que hoy nos convocó. Vamos entonces con la otra pregunta de Micael Marzuca que dice, ¿por qué cree el expositor que en la misa católica se habla también del pueblo de Israel como el pueblo elegido nuevamente? Sí, por supuesto, no me cabe la menor duda, porque el Antiguo Testamento dice eso. Pero volvemos al tema de fondo, ¿ya? Estamos bajo la gracia, como dice el Nuevo Testamento, se declaró cumplida toda la ley en Jesucristo, porque si estamos en el Antiguo Testamento, entonces estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia. Entonces, ahí hay una confusión que en mi opinión es muy compleja, ¿ya? Cual, un entendimiento, diría yo, lo más fino posible de lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Sin discusión ninguna, Israel en esa época fue el pueblo elegido de Dios para esa época. Pero hoy día no, porque si no, bueno, lo que plantea para mí también es un contrasentido entre la doctrina católica, porque ¿cómo puedo decir que un pueblo que no reconoce a Jesucristo, ya como el Hijo de Dios, ya va a tener entonces preeminencia la idea de que era un pueblo elegido cuando es un pueblo que no conoce a Dios? Hay un tema que para mí es inexplicable, pero ahí está. Exactamente. Después tenemos la pregunta de Fernando Almeida. ¿Qué hay de esas especies de trances? ¿Qué hay de esos trances que se dan en el marco de un culto? ¿Hay elementos de sugestión de por medio? Sin discusión ninguna. Obviamente que es así, ¿ya? Se producen verdaderas catarsis colectivas, ¿ya? Por una necesidad emocional de liberar espiritual, ya que se manifiesta de ese modo. O sea, toda la liturgia pentecostal te insta a que tú, estoy usando términos bíblicos, derrames tu alma delante del Señor, ya le cantes al Señor, ores al Señor, le llores al Señor, manifiestes tu espíritu. ¿Entiendes? Entonces, esto que lo puedes hacer tú solo cuando estás con 200, 300, 400 personas más, efectivamente se producen ya estos trances, estas catarsis, que son además evidentemente dirigidas ya y incentivadas por el pastor o quien esté dirigiendo el culto, que no necesariamente puede ser el pastor. Pero ese elemento que se plantea ahí es una parte muy central ya del culto pentecostal. Aquí tenemos una pregunta de Juan Enrique Olate Arévalo que nos dice, ¿en qué parte de la Biblia está establecido el diezmo? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está establecido el diezmo porque evidentemente era la manera como la casta de sacerdotes del judaísmo de la época ya vivía, ya del diezmo. Hay múltiples partes del Antiguo Testamento que muestran lo que hay que pagarle a sacerdotes. ¿Te das cuenta? Es una religión institucionalizada. Absolutamente. Bueno, vamos ya, no sé si alguien tiene más preguntas, estamos recibiendo Nos las queda poco preguntas en tiempo. el chat. Porque queda poco tiempo, sí, ya queda poco tiempo. Estamos mirando acá las preguntas que nos van quedando
¿Cómo? Aquí tenemos una pregunta de Dalal que me parece bastante interesante porque es un Así poco lo que es. hemos hecho en este conversatorio, pero que a veces, si hay un poco de falta de altura de miras, es un tema bastante polémico hablar de cómo enfrentar una discusión palestino-evangélica con este contrapeso, este fanatismo israelí, que ya nos queda claro que es de una parte de las iglesias evangélicas y no de todas ellas, pero Así es. definitivamente es un tema De la complejo. minoría, te diría. Exactamente, o sea, yo le De la cuento a minoría. quienes nos están escuchando que para nosotros invitar a Juan Alberto era una gran oportunidad para hablar de un tema que no van a encontrar en 200.000 conversatorios que están en este momento en oferta, pero también es un tema difícil de abordar y es algo que nosotros previamente conversamos. ¿Para qué? Para que se entendiera, para que fuera clarificador y no para que hiciéramos una lluvia de conceptos donde los dejáramos a todos más perdidos. Pero de que es un tema complejo de Ujú. conversar, es complejo. O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con personas evangélicas sobre el tema de lo que está sucediendo hoy día en Palestina y parece que no han sido los mejores interlocutores porque no hemos llegado a buen puerto. Ujú. No es fácil. No, no es fácil el tema. Mira, la pregunta de Gal es muy relevante y es un poco lo que hemos estado haciendo y qué bueno que me sirve para redondear un poco la idea. ¿Ya? El tema de fondo ya es hacerles entender que el Estado de Israel ya no es lo mismo que el judaísmo y que el sionismo no es lo mismo que el judaísmo. Mientras el mundo evangélico ya no entiendan esa diferencia y puedan hacer la división, va a ser muy difícil. Entonces, casi por costumbre, casi por osmosis, casi porque, bueno, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el pueblo elegido, entonces, bueno, tienen derecho al Estado de Israel, pero no hacen el proceso de entender ya que el mismo Antiguo Testamento dice que Israel va a tener un Estado cuando el Mesías vuelva, y el Mesías no ha vuelto, entonces yo no sé de qué estamos hablando. De hecho, hay rabinos judíos que categóricamente dicen que el Estado de Israel no debe existir porque el Mesías no ha vuelto. Y lo otro que para mí es más paradójico, o sea, ¿cómo yo puedo estar apoyando a una religión que en definitiva no dice que Cristo no ha venido y no acepta a Jesucristo, que es la base del cristianismo, como hijo de Dios? La verdad es que es un contrasentido absoluto, ¿te das cuenta? Entonces, es un proceso muy lento que hay que hincarle el diente de alguna manera ¿ya? Y empezar a mostrar para que empiecen a abrir los ojos, correrles el velo que tienen encima, no simplemente dos o tres de frases para que procesen el tema. Sí. Aquí vamos ya con la última pregunta de Cristian Pichara que dice, si la misma Biblia habla de la restauración de Israel en los últimos días, entonces sería correcto apoyar movimiento que propague la destrucción de la nación de Israel. Ya, pero ahí yo le diría a Cristiano una diferencia esencial. ¿Estamos hablando del estado político de Israel o estamos hablando de la nación judía? Porque evidentemente los judíos como religión ya tienen todo el derecho del mundo a existir en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Si nuestro problema no es con el judaísmo, nuestro problema no es con la cosmovisión religiosa judía, nuestro problema es contra el sionismo que logró, manipulando a las potencias políticas después de la Segunda Guerra Mundial, crear a la fuerza un Estado políticamente hablando, un Estado en una tierra que no les pertenece, que estaba ocupada por los palestinos. ¿Ya? Y que los judíos que llegaron ni siquiera son judíos que estaban ahí por miles de años, que permanecieron ahí después de la diáspora del año 70 del siglo I, ¿ya? Sino que judíos europeos que llegaron arrancando el holocausto. Entonces, como alguien dijo, bueno, ¿por qué los palestinos que estaban ahí tienen que pagar ¿ya? el costo y pagar el precio del drama que sufrieron en Europa? ¿Te das cuenta? Entonces, claramente yo te diría, cuidado, hagamos una diferencia. Yo no tengo ningún problema con el judaísmo como judaísmo. Como religión, yo creo que cualquiera tiene derecho a la libertad de religión y puede tener la religión que quiera. Puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser judío, puede ser bajá, lo que tú quieras. ¿Ya? Pero ninguna de esas religiones pretenden tener un Estado. ¿Te das cuenta? Ese es el tema de fondo. O sea, pues teníamos que llegar a decir al Estado, entonces los países donde la mayoría es musulmana, ¿es un Estado islámico? No tiene mucho sentido, ¿te fijas tú? Entonces, insisto, la clave está en hacer entender que una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo y no hay que mezclarlos nunca, porque si yo no lo tengo claro, mucho menos se lo puedo explicar, particularmente al mundo evangélico que tampoco lo tiene claro.
Exactamente, lo hemos repetido varias veces en nuestra conversación de hoy día, pero yo creo que no nos cansamos de decirlo. Exactamente, el sionismo no es la religión judía, no son las personas judías. El sionismo es la Para utilización nada. política de la religión, y eso lo tenemos Exactamente. súper claro. También creo que quedó más que claro en esta conversación que no todas las iglesias evangélicas son una sola, que no caben todas dentro del mismo saco. Quedamos muy en claro que hay iglesias Así es. evangélicas que predican la religión, que predican el culto de manera responsable y haciéndole, por supuesto, un bien a quienes Así es. convocan, sino ¿para qué participar? Así Esto es. es voluntario, existe Así es. el libre albedrío. Pero también nos quedó muy claro que Eso. hay otras iglesias que están dentro de la iglesia evangélica que sí están un poco en los extremos y que definitivamente son extremos que no suman a la propia iglesia evangélica, como lo que hablábamos del caso de las iglesias en Estados Unidos. Yo creo que eso es muy importante volver a decirlo y volver a decirlo, y como en cada conversatorio, Sí. dejar invitados Así es. a quienes Muy relevante. escucharon esta conversación a que busquen nuevas fuentes, a que investiguen un poco más, porque precisamente lo que les decimos acá, nosotros aquí no hay nadie que sea dueño de la verdad, ni somos nosotros quienes los vamos a evangelizar a ustedes que nos están escuchando. Así que la invitación siempre es a prepararnos más, a saber más, a explorar distintas fuentes para que podamos también emitir juicios de valor con argumentos de peso y levantar un poco la mirada cuando se hable de temas que son Eso. complejos, que son delicados, como por ejemplo las religiones, por ejemplo los cultos. Yo creo que esa es la invitación y es el mensaje que realmente les quiero dejar para este conversatorio. No sé, Juan Alberto, si tú quieres sumar algo a eso. Mira, sí, enfatizar el punto que tú dijiste, darte las gracias por invitarme a esto. Ya espero haber servido de algo de ayuda. Yo no pretendo ser el oráculo de Delfos y tener la última palabra respecto a esto, pero espero haber clarificado la respuesta a las preguntas y los que me hayan escuchado que se interesen en estudiar más el tema. Pero enfáticamente quiero reiterar, ya hay 3.000 iglesias evangélicas en Chile y son muy pocas las que están en esta posición, como una pregunta que me hacía alguien que el pastor predica con la bandera de Israel atrás, ¿ya? Pero sí te diría que la inmensa mayoría no llegan a esa posición extrema, pero tienen una predisposición a entender de que Israel, por ser Israel, ¿me entiendes? Pero no logran entender esta diferencia. Más aún, quisiera terminar diciendo una cosa que es absurda. ¿Cuántos judíos que viven en Israel son judíos religiosos y practican su fe? No sé, el 10, el 15% con suerte. El resto son absolutamente agnósticos. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de. La gente tiene una confusión y piensa que Israel es un Estado teocrático. Para nada, es un Estado absolutamente ateo, desde el punto de vista de la fe cualquiera, agnóstico, laico, los propios rabinos, ya, le escuché alguna vez a un rabino decir, la juventud hoy día de Israel ya sabe quién es Madonna, pero no tiene idea quién fue Sara. Con eso resumió absolutamente la realidad de lo que pasa hoy día. Esto que Eso es. Lo que dice Juan Alberto es súper importante. Pucha, estamos tratando de cerrar, pero resulta que tenemos más y más cosas interesantes. Lo que dice Juan Alberto es muy importante, es muy interesante desde el punto de vista de que en la práctica, efectivamente, serán muy pocos los colonos en tierra palestina que trabajan su fe, que desarrollan su fe, que participan de todas las celebraciones Claro. que la religión judía conlleva. Pero no podemos negar que el hecho de estar en este estado que es para judíos y solo para judíos, tiene muchos Uh-huh. beneficios. O sea, ser colono tiene muchos beneficios. Una tierra que no es Así mía, que es. me la apropio, una casa que no era mía, que me la apropio. O sea, lo que vemos acá es una Eso. ventaja que entrega un sistema colonial. No es que los judíos hayan ido a colonizar Sin duda. a ocupar el Estado palestino y a ocupar enclaves en Israel por su fe, ni mucho menos, tal como decía Juan Alberto, sino que tiene que ver con una Para nada. situación que responde a otra cosa que es un proceso colonial y no un montón de Así es. gente que ha Político. migrado en busca o en participación de su fe. Absolutamente. Absolutamente.
Bueno, la invitación está hecha a seguir informándose, a seguir aprendiendo, a seguir conociendo. Lo que nosotros les damos en realidad es una pincelada, pero aquí con Juan Alberto en esta hora hablamos de siglos, así que claramente Sí, faltó ya mucho mucho más. más, Faltó mucha más, mucho pero estoy más. súper agradecida de lo activo que ha estado el chat, estoy muy agradecida de sus preguntas, agradecida de tener a Juan Alberto acá y por supuesto de la comunidad palestina que nos ha entregado este espacio. Como hoy día es viernes y mañana no hay que levantarse tan temprano, porque yo creo que a pesar de que muchos teletrabajan, se madrugan igual a trabajar, les tengo una invitación, porque aún es viernes y les tengo una invitación. Pueden quedarse a través de los que nos están viendo, a través de Arab TV, a través del Facebook de Arab TV, pueden quedarse, esperarse un ratito o quizás irse a preparar algo rico, porque a las 10 de la noche se viene Cristian Hamasmie en vivo del grupo Diáspora Trío. Así que un poco de música en vivo, imperdible, a las 10 de la noche, hoy mismo, a través del Facebook de Arab TV. Ahí está. Ya les dije, así que fíjense en qué hora es para ver cuánto tiempo tienen para prepararse para lo que está por venir. Muchas, muchas gracias, Juan Alberto. Personalmente yo aprendí mucho, quedé muy, muy agradecida y no me quedo con esto, sino que quedo con el bichito de seguir entendiendo, de seguir comprendiendo, de saber mucho más. Les hago esa invitación a quienes nos están escuchando. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo conversatorio. Buenas noches, Juan Alberto. Buenas noches a todos. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por invitarme.